Estamos ya de vuelta acá a las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche. Hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, ha presentado una solicitud para retirarle la inmunidad al juez de primera instancia penal, José Eduardo Cojulum Sánchez. Esto porque dice la FESI que hay comisión de delitos, hay prevaricato y obstrucción a la justicia en el caso Fénix. Para hablar de esto nos enlazamos con Freddy Orellana, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y también con Marlon López, expresidente de esta Asociación de Jueces y Magistrados, para hablar sobre este tema. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto. Licenciada Orellana, pues si usted nos puede empezar un poco introduciendo respecto a este caso y respecto también a sus impresiones pues del retiro de la inmunidad del juez Cojulum por este caso pues que ya fue hace algunos años. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial de la República de Guatemala, por el imperativo contenido en sus estatutos, se debe dedicar a la defensa permanente de la independencia judicial. Recordemos que la independencia judicial es una garantía de todo ciudadano guatemalteco, en virtud de la cual debe de ser juzgado por un juez imparcial y en un juicio justo, de tal cuenta que el juez únicamente se encuentra sujeto a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, también la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial sustenta el principio, el cual versa en que las resoluciones judiciales única y exclusivamente pueden ser impugnadas por medio de los recursos que la propia ley establece. Es decir, para decirlo en palabras un tanto más sencillas, cuando un juez dicta una resolución, esa resolución únicamente puede ser atacada por medio de los recursos que la ley de manera expresa y taxativa establece. No hay ninguna otra forma que una resolución pueda ser modificada, revocada o adicionada más que por medio de los recursos que la ley establece. Es decir, si algún sujeto procesal estima que alguna resolución le causa agravio, el recurso debe ser la apelación ante una sala competente. Ningún otro tipo de queja, denuncia o antejuicio es un medio idóneo para atacar una resolución judicial. Este principio le es consustancial a la independencia judicial, la cual se encuentra sustentada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros, como asociación, apoyamos el trabajo jurisdiccional de todos los jueces asociados que se encuentran en toda la República de Guatemala y por lo tanto, reitero, sustentamos este principio según el cual las resoluciones judiciales únicamente pueden ser impugnadas por medio de los recursos que la ley establece. No hay ninguna otra vía. Ahora bien, licenciado Marlon López o juez Marlon López, básicamente la FESI lo que está diciendo es que el juez Cojulum favoreció en resoluciones al señor Gustavo Herrera. Hay que retrotraernos en el tiempo y poner en contexto del caso Fénix. El caso Fénix básicamente fue aquel escándalo del año 2003, siendo presidente Alfonso Portillo, y todo el escándalo de desvío de fondos del Seguro Social. Recordemos, hubo varias personas condenadas y presas por este hecho. Básicamente la FESI lo que está diciendo es el juez Cojulum favoreció al señor Gustavo Herrera, que está prófugo de la justicia, asilado en Nicaragua. Esa es la tesis de la FESI. ¿Qué piensa usted? Pues muy buenas noches ante todo y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Bueno, como bien lo dice el señor presidente de la Asociación de Jueces, los casos pues, deben de ventilarse en tribunales mediante las etapas y las instancias correspondientes. Entiendo, este proceso data de más de 18 años, por ahí de acuerdo a la relación de fechas que por ahí menciona, y pues creo que han tenido tiempo suficiente para considerar si en efecto, para pues, acreditar con los medios de investigación si la persona que mencionan encartada pues puede tener alguna vinculación o no.
hay figuras procesales, como por ejemplo, si ellos dudan de la imparcialidad del juez, como la recusación, creo yo que por ahí pues se pudo haber hecho uso, y creo que así lo hicieron, de figuras procesales que en algún momento pues, debieran de preverles la tranquilidad de que el juez que estaba conociendo el asunto pues estaba resolviendo objetivamente, imparcialmente. Creo yo, las resoluciones que mencionan objeto de recriminación por parte de ellos en torno a el accionar del colega juez, pues fueron impugnadas, fueron revisadas por órganos jurisdiccionales, y en su caso, creo yo, o sea, es parte del ejercicio de la función jurisdiccional. Yo creo que en sí mencionar o no sé, perdonen, pero creo yo que a la larga es de advertir las circunstancias que se han dado en cada proceso, y en el proceso en particular, pues ha existido, repito, utilización de recursos procesales, y que creo yo que le han dado hasta cierto punto la razón a él. Bueno, ya pasará por la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparos, si en efecto considera que hubo o no acciones de parte del juez que dieran o que den lugar a su encauzamiento, a su investigación. Pero en términos generales, creo yo, repito, es un proceso plagado de acciones, de recursos, de acciones de amparo, y que bueno, no sé, ahora creo que aún sigue abierto. Entiendo yo, está en una etapa en la que en mayor riesgo pues estarán por resolver cuestiones, en fin, o sea, el proceso sigue, y creo yo que si esas resoluciones fueron revisadas, fueron confirmadas, o sea, no tendría objeto encauzar o buscar un encauzamiento del juez basado en esos extremos, pues. Ahora bien, licenciada Orellana, digamos, con base a esto ya que los dos mencionaban, digamos, ¿cuál debió ser el procedimiento justamente para esta resolución impugnada? Digamos, ¿cuál tuvo que haber sido el camino correcto sin ir necesariamente, por lo que yo les entiendo, a la solicitud de retiro de antejuicio? Bien, es que debemos de recordar que tanto en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y asimismo de la Corte Suprema de Justicia, se establece ese principio jurídico en virtud del cual es en el proceso subyacente, es decir, en el que mencionaban ustedes con anterioridad, donde si algún sujeto procesal, le hace Ministerio Público, le hace sindicado, le hace querellante adhesivo, estiman que una resolución no se encuentra de conformidad con la ley y les causa un agravio, es en ese proceso subyacente donde tienen la facultad de poder presentar recurso de apelación o bien inclusive acudir a la vía constitucional de la acción de amparo, pero es en ese proceso subyacente. Esto aplica para todos los procesos. Sin embargo, reitero, esas resoluciones judiciales, esas resoluciones que los jueces dictan en audiencia, en este caso los jueces del ramo penal, únicamente son susceptibles de ser atacadas por medio de los recursos que el propio Código Procesal Penal establece. No hay ninguna otra forma idónea de atacar esas resoluciones. Las quejas, los antejuicios y las denuncias no son la idónea para atacar una resolución judicial que ha sido dictada por un juez, ya que de lo contrario se estaría violando la independencia judicial. Recordemos que la independencia judicial es la garantía de todo ciudadano guatemalteco, en virtud de la cual el juez va a resolver de conformidad con la ley y de conformidad con los medios de convicción que se le pongan a la vista, y no se encuentra sujeto a ningún otro poder del Estado, a ningún otro tipo de grupo, y el juez, por lo tanto, deberá de resolver sin miedo, deberá de resolver únicamente de conformidad con lo que la ley establece y dictar la resolución debidamente motivada, es decir, explicar las razones por las cuales resuelve en un sentido y no en otro. Pero esto es dentro del proceso subyacente donde las partes procesales pueden impugnar una resolución si estiman que les causan agravio. Es la única vía técnica, es la única vía jurídica la cual puede ser utilizada dentro de un Estado de Derecho. Cualquier tipo de presión o injerencia indebida se encuentra fuera del contexto del Estado de Derecho. Ahora bien, juez Marlon López, digamos, uno de los planteamientos que hace la FESI y el Ministerio Público en su comunicado de hoy es que, entre varias cosas que tocan, es que, por ejemplo, se le dio sobreseimiento al señor Gustavo Herrera en el 2008, cuando, digamos, solo el Ministerio Público podía solicitar
el sobreseimiento del caso y ellos dicen que el juez actuó de forma ilegal a él arrogarse esa facultad. ¿Nos puede usted aclarar esto? Bueno, en términos generales sé decirles algo. Yo fui juez de instancia penal, conozco en parte el tema del proceso penal y la resolución que da pie a decretar el sobreseimiento en general o es solicitada por el Ministerio Público o en su caso es emitida por el juez ante un acto conclusivo planteado por el Ministerio Público. Según entiendo, por información que en términos generales he encontrado en medios de comunicación, al parecer esta solicitud, esta resolución fue emitida por el juez a pedido del Ministerio Público, el fiscal que estaba actuando, ejerciendo la persecución penal en ese proceso. Entiendo, eso pues, al parecer quedó firme y motivó obviamente el cierre del encauzamiento del proceso en contra de esta persona. Es dentro de lo que conozco, a profundidad no conozco el caso, pero en términos generales, pues es decirles el tema del sobreseimiento, pues repito, obedece a una resolución, está emitida en una resolución fundamentada por el juez, que en su caso pues no comparte el pedido del acto conclusivo formulado por el Ministerio Público, o en su caso también obedece a una resolución, una petición, perdón, del Ministerio Público. Obvio, esta resolución pues es impugnada, entiendo, en su caso fue impugnada en su momento y revisada y ahora pues yo no sé, o sea, tal y como lo mencionaba Lico Orellana, pues es curioso que venga a revisarse o a pretender revisarse situaciones que ya dentro del proceso fueron revisadas. Y quisiera sí hacer mención, si me lo permiten, en relación a lo que mencionaba el licenciado Freddy, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me voy a permitir citar un párrafo así breve, de manera rápida, de lo que la misma Corte Interamericana ha advertido en relación a esa protección que debe darse a la independencia judicial. Dice, en este sentido, el tribunal ha establecido que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos o propios al Poder Judicial. En ese contexto, pues la misma, repito, Corte Interamericana, por la referencia que hace el licenciado Orellana, pues ha emitido ya sentencias, y esta sentencia, este párrafo que he leído, es de la sentencia emitida el 23 de junio del año 2015 en el caso Argüelles y otros versus Argentina. Entonces, estos parámetros advierten de que pues sí debe de existir cuidado y protección extensa por parte del Estado hacia quienes ejercen función jurisdiccional, puesto que sus resoluciones únicamente deberán ser revisadas a través de los recursos correspondientes. Licenciado Orellana, digamos, toda esta situación de la que estamos hablando es algo que se ha visto con anterioridad, digamos, ¿ha visto usted también casos anteriormente en donde considere usted que se ha afectado de igual forma el tema de independencia judicial? Efectivamente, y no me refiero a un caso en concreto, me refiero a la práctica diaria. Por ejemplo, abogados defensores, abogados directores de querellantes adhesivos y otros sujetos procesales presentan solicitudes de antejuicio en contra de jueces, en este caso para causar temor, para que resuelvan de conformidad con lo que ellos solicitan, pero recordemos que en un Estado de Derecho como el guatemalteco, ello no es así. El juez, reitero, es la salvaguarda de los derechos y las garantías de todo ciudadano. Por lo tanto, el juez debe de dictar sus resoluciones sin temor, únicamente apegado a lo que indica la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que la independencia judicial es una garantía que le asiste a todo ciudadano. Todo ciudadano debe de tener la confianza que su caso va a ser resuelto por un juez que, valga la redundancia, resuelve únicamente de conformidad con la ley y no de conformidad a presiones, a presión mediática, política o económica, o cualquier tipo de presión que venga de cualquier sujeto procesal. De esa cuenta, la Asociación de Jueces y Magistrados, con base a sus estatutos, considera que la presentación de antejuicios no es vía idónea para atacar las resoluciones judiciales, sino que, reitero, cada sujeto procesal debe de hacer valer los recursos que la ley establece en el proceso subyacente, ya que de no hacerlo así, lo que se encuentra en peligro es la independencia judicial y, por lo tanto, la libertad de todo ciudadano. Recordemos que un juez
del ramo penal es un juez contralor de garantías constitucionales, es un freno al poder punitivo del Estado y tiene una categoría de filtro, de tal cuenta que los asuntos van a ser resueltos de conformidad a estricto derecho y de esa cuenta los ciudadanos van a tener más confianza en el Poder Judicial y esto va a redundar en que se consolide el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Ahora, juez López, digamos, otro de los argumentos del Ministerio Público es de que se revocó una orden de captura en contra del señor Gustavo Herrera cuando él seguía prófugo, cuando ni siquiera se había presentado ante juez competente. ¿Esto se puede hacer? ¿Revocar una orden de captura sin que la persona se haya presentado? Pues vea, las órdenes de aprehensión como medidas de coerción incluso pueden ser hasta revocadas y de oficio, reformadas o modificadas de oficio por el juez que las dictó en su caso. Y sí, hay que considerar que pues, si en su momento fue lo que el juez consideró pertinente modificar, pues y a la vez pues, existió la fundamentación correspondiente, pues entendamos que esa resolución estuvo basada en ley. A mí me llama la atención algo y sí quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar que es hasta cierto punto asintomático generar este tipo de acciones, hasta cierto punto, considerando que pues, el juez está conociendo de otros casos posiblemente en donde esta fiscalía pues esté siendo la encargada de la persecución penal. Hay que considerar que pues, tal vez el interés puede ser generar condiciones para separar o evitar que él conozca de otros casos. En fin, yo creo que ahí es peligroso. Y otro aspecto importante que yo considero de destacar es que pues, lamentablemente los jueces estamos expuestos a que se nos señale, que se nos acuse, que se nos ataque y que se presenten denuncias falsas. Ojalá y en un futuro no muy lejano pues se tome la determinación de que estas personas que presentan también acusaciones y denuncias falsas sean perseguidos penalmente también por presentar estas acusaciones y denuncias falsas. Yo creo que hay que ir sentando precedentes e ir privilegiando el respeto a la función jurisdiccional, el respeto al quehacer del juez y no digamos del juez penal. Creo yo que de considerar sentar estos precedentes, puesto que, repito, solo se quedan presentadas estas acciones que no hacen más que de meditar el profesionalismo de los jueces y luego no se hace nada en contra de estas personas que atacan la función jurisdiccional. Creo que acá también el Estado debe de pues, tomar cartas en el asunto al respecto también. Licenciado Orellana, digamos, se trata de un caso de años atrás, la situación, digamos, por cómo interpretar que hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora, digamos, cómo interpreta usted toda esta situación en ese sentido? Sí, ese es un cuestionamiento válido, el que usted hace, que obviamente no nos corresponde a los jueces que responderlo, sino a quien ha iniciado dichas acciones. Yo lo que le puedo mencionar es que la justicia debe ser pronta y cumplida. De esa cuenta, los jueces enfrentamos muchos retos a diario y uno de esos retos es los ataques a la independencia judicial. Reitero, la independencia judicial es en función de los derechos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio nacional. El juez es una salvaguarda de la libertad del ser humano y en el proceso penal esto se puede ver todavía con más claridad porque recordemos que el derecho penal básicamente es por medio del cual una persona puede ser vulnerada en sus derechos fundamentales. Una persona se le puede imponer pena de prisión, una pena de multa o bien una pena de arresto. Y por ello la función de los jueces del ramo penal es muy delicada y por ello debe de ser respetada. Y el respeto a esa independencia judicial conlleva, reitero una vez más, a que únicamente por medio de los recursos legales es que se puede atacar una resolución. Ningún otro medio es válido, lo interponga cualquier sujeto procesal que lo interponga. El compromiso de los jueces es con la ciudadanía guatemalteca, es con el Estado de Derecho, es en un último momento con la libertad del ser humano. El juez del ramo penal es un filtro al poder punitivo del Estado y por lo tanto, una vez el juez del ramo penal resuelva de conformidad a la ley, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ataque, la libertad y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía estarán a salvo. Cuando un juez empieza a resolver por miedo, peligra la libertad de todos los habitantes de la República.
Sus conclusiones, juez Marlon López, respecto a todo este tema, por favor. Bueno, pues realmente he manifestado pues, siempre la preocupación que genera este tipo de acciones. Ya en algún momento pues hemos advertido y hemos conversado sobre otros colegas jueces que han sido objeto de señalamientos espurios, de señalamientos basados únicamente en el hecho de que hay una inconformidad por parte de un sujeto procesal a una resolución emitida por el juez. Y vean, no es solo un tema exclusivo o no es algo exclusivo del ramo penal. Los jueces laborales también estamos expuestos a estas situaciones, los jueces civiles de familia, y algo tan, la verdad, que es tal vez, no quisiera tal vez decirlo con que sin que se malinterprete, pero lamentablemente existe en la mentalidad de muchas personas, de ciudadano común y corriente, de que si el juez resuelve de una manera o de otra, es porque recibió plata. Desgraciadamente, y perdón por el término, pues es algo que está en la mentalidad porque se genera mucha malinformación o desinformación. Las personas deben de comprender y advertir de que los procesos, las resoluciones que se emiten están basados en lo que está dentro del proceso, en lo que aportan las partes. Entonces sí, es de considerar la necesidad de generar una cultura un poco más objetiva, más transparente sobre el qué hacer y lo que hacemos los jueces y por qué es que en algún momento se resuelve de tal o cual manera. Entonces sí considero que sí es preocupante, pero pues tenemos que seguir trabajando y nosotros los jueces, a través de nuestras resoluciones, transparentar nuestro trabajo, hacerlo pues apegados a la ley y a lo que se presenta dentro del proceso. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Gracies. Bueno, Marinés, es un caso complejo que involucra, esto hay que remontarse a 20 años atrás, a quizá uno de los grandes escándalos que tuvo el gobierno de Alfonso Portillo. Hubo condenas en ese entonces, quizá algunos se recordará de Carlos Waller, César Sandoval y demás joyas del FRG de aquel entonces. Y el señor Gustavo Herrera, pues nunca ha rendido cuentas a la justicia por ese caso. No estamos diciendo que sea culpable, Claro. pero al menos nunca se ha presentado a rendir cuentas, ¿no? Así es, María, un caso complicado, ¿verdad? Porque tantos años después también se da esta solicitud de antejuicio en contra del juez. Habrá que ver qué sucede. Sin embargo, hasta que no se levante el antejuicio no se puede investigar. Así que pues habrá que ver también cómo avanza todo este proceso. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.